Bien, ahora sí. Les quería avisar más o menos la fecha del examen, del último examen, ¿sí? Y qué temas ingresarían en ese examen, ¿sí? Y también, ya, ahora les dejo bien todo. Eh, el último examen que vamos a tener va a ser va a ser la semana en realidad, del lunes, acá voy a poner, del lunes 24 del 11 hasta hasta el viernes 28. Viernes 28 del 11, lunes 24 al viernes 28 vamos a tener el último parcial. Ahora, seguramente la fecha del examen final sea los primeros días de diciembre. Seguramente la clase, justamente el lunes primero, nosotros tenemos clase, así que sería lunes primero, lunes 01 del 12 y lunes 8 y lunes 8 del 12. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en esas dos clases? Van a hacer clases de repaso general, ¿sí? Ahí donde ustedes pueden preguntar o sacarse dudas de todos los temas, hasta incluso de los primeros que vimos al comienzo de año, perdón, a comienzo de julio. eh, Ahí se van a poder sacar todas esas dudas, ¿sí? Ahora, si no me equivoco, ya me van a confirmar bien desde la coordinación del instituto la fecha exacta de el final de masoterapia. Estas serían fechas estimadas, ¿sí? Pero lo que sí, la fecha del parcial, sí o sí es la semana que viene. Perdón, sí o sí la fecha del 24 al 28. Lo que sí vamos a tener, y eso lo quiero aclarar porque eso es para la semana que viene, la semana a ver, ya les digo bien, la semana de el 17 al 21, del 17 del 11 al 21 del 11, ustedes me van a tener que hacer un trabajo práctico. ¿En qué va a consistir ese trabajo práctico? En un video, ¿sí? De drenaje linfático manual, más un video de vendaje, en este caso el vendaje compresivo para el drenaje linfático, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, en una de las piernas de su paciente van a hacer el drenaje linfático y en la otra, bueno, ahora, el vendaje que yo aplicaría para este drenaje linfático es este vendaje y lo empiezan a hacer, ¿sí? Y un video de vendaje compresivo para drenaje linfático manual. En drenaje linfático de manual pueden elegir las técnicas que ustedes quieran, LEDUC o BODE. Las dos están bien, ¿sí? Y las dos son muy buenas técnicas. Ustedes elijan cuál quieren hacer y me graban un video, ¿sí? Sumado a ese video, otro haciendo el vendaje compresivo para ese drenaje linfático, ¿ok? Eso va a ser la semana que viene, este video, este trabajo práctico. La semana siguiente vamos a tener el último parcial. Ahora, ¿cuáles serían los temas para ese parcial? Eh, a ver, déjenme ver una cosita que creo que no sé si estará. Quiero ver si ya rendimos el segundo parcial, me parece que no. Por eso quiero fijarme bien. No sé si ustedes rindieron ya lo que es, si es rindieron masaje y drenaje linfático y flexibilidad. Eso quiero ver bien. Sabiendo eso, yo les digo si rendimos el último parcial o no. A ver, masoterapia de julio.
Excelente. Ahora sí. Ahora, introducción a la anatomía. Ya tuvimos el examen de anatomía. A ver, bien. Ahora, masaje terapéutico. Masaje terapéutico, ahí están las clases, los videos de masaje. Sí, ya aprendimos masoterapia y flexibilidad. Perfecto. Entonces, el último parcial sería drenaje linfático, vendaje y patología. ¿Sí? Está de 10. Sí, lo aprendimos los primeros días de octubre. Perfecto. Excelente. Entonces, los temas de este último parcial serían drenaje linfático manual, vendaje y patología. La clase que viene, ¿sí? O sea, el lunes que viene, lunes 17, nosotros vamos a tener una clase de repaso para este parcial, para que ustedes saquen dudas de drenaje linfático, de vendajes y de patologías. Si tienen dudas con algún vendaje, también lo podemos hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Eh, yo no voy a preguntar más de lo que está en los Power, ¿sí? En los Power o en los PDF. No voy a preguntar más que eso. A lo sumo alguna cosa que habré dicho, pero de ahí nada más. No voy a agregar cosas que no di, ¿ok? En cuanto a lo que es patología, incluiría lo que es tortícolis, tortícolis, eh, lesiones musculares y lesiones ligamentarias, que ya las vimos, ¿sí? Eso sería básicamente lo que va a ser el último examen. ¿Sí? Ahora, ese examen va a ser la fecha de la semana que viene a la próxima. O sea, todavía tiene más de 14 días para estudiar. ¿Sí? Sería drenaje linfático manual, vendaje y patología. Los tres temas en el último parcial. No van a ser, seguramente sean 25, 30 preguntas, 10 preguntas por tema, o capaz que un poquito menos en los primeros dos y más en patología. Ya voy a ver eso, ¿sí? Pero ustedes no van a no voy a tomar cosas que no di, ¿sí? Para que se queden tranquilos por eso. Ahora sí, voy a pasar tema por tema. Bien, ya quedó entonces. Nuestra agenda sería así, para que más o menos vayamos ya cerrando este tema y puedan decir algunas cositas de las clases. Sería semana del 17, semana que viene. Próxima clase, 17 del 11. Repaso previo al tercer parcial, más esa semana ustedes tienen del 17 sería al 17 al 21. 17 al 21 del 11. De esa semana ustedes van a tener el repaso previo para el tercer parcial, es decir, el lunes que viene, y toda la semana para hacer el trabajo práctico. Trabajo práctico, ¿sí? De drenaje linfático manual, más vendaje. Eso va a ser la semana que viene. Vamos a la próxima, del 24 al 28. Del 24 del 11 al 28 del 11, vamos a tener lo que sería el tercer parcial.
¿sí? Ustedes van a tener toda esa semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Es más, lo vamos a hacer hasta el sábado 29, por las dudas. Porque sé que muchos trabajan, así que del 24 al 29 del 11, es decir, hasta el sábado, para yo tener el domingo para corregirlos. Tercer parcial de masoterapia, y los temas serían drenaje linfático manual, vendaje y patología. ¿Sí? Pasado el examen, yo les voy a confirmar bien cuál va a ser la fecha del final y las fechas previas para que tengamos clases de repaso. ¿Sí? Porque ya no va a haber más contenido para dar a partir de la semana que viene. ¿Ok? Yo voy a dar hoy el último contenido que va a ser más o menos lo que yo preguntaría de casi todos los temas, ¿sí? Eh, para que para que ustedes tengan más o menos una pequeña guía de a qué temas a qué parte de los temas deberían darle más atención, ¿sí? Eh, Eso vamos a hacer ahora. Entonces, así quedaría. La semana que viene, el repaso y ustedes esa semana entregan el trabajo práctico. Hasta el 21, hasta el viernes 21. La próxima semana, del 24 al 29, tercer parcial, ¿sí? Ya no vamos a tener seguramente clases el lunes, o si quieren tener clases y tienen algunas dudas, tenemos clases, no tengo ningún problema. ¿Sí? Eso me lo avisan ustedes. Con esos temas, ¿ok? Y luego yo les aviso cómo sigue el cronograma en base a lo que es final y clases de repaso, porque ustedes van a tener dos fechas de final que son antes de las fiestas. Así que seguramente nuestro final sea el 8 y el recuperatorio el 15. Seguramente, lo más seguro. Ya voy a averiguar bien, pero esas son fechas estimadas. Vamos con lo que serían lesiones ligamentarias. Yo siempre a mí me gusta mucho que sepan las definiciones de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un ligamento? ¿Qué es? ¿A qué hace referencia al término de ruptura ligamentaria? ¿Sí? Que me sepan decir en lo que es patologías, cuáles son los signos y los síntomas, ¿sí? De tortícolis, de lesiones musculares y de lesiones ligamentosas, ¿ok? Que me sepan describir los mecanismos de producción, ¿sí? Que es cómo ese ligamento se rompió. Y el tratamiento ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Eh, que me sepan identificar cuáles son, en el caso de la rodilla, que ya lo habíamos visto, cuál es el ligamento lateral interno, cuál es el ligamento lateral externo, cruzados, ¿sí? Que ustedes me sepan decir cuáles son, ¿ok? Que me sepan diferenciar los tipos de rupturas, cuándo es una ruptura leve o por qué es leve, por qué es moderada y por qué es grave, ¿sí? ¿Cuál es la más, cuál es la que lleva tratamiento quirúrgico? Capaz que eso pueda afectar también, no sé, ¿sí? Ahora, yendo con lo que es tortícolis, como saben, esto es lo que quiero que se aprendan, esta definición, ¿sí? Esa definición es una definición realmente acertada de lo que es la tortícolis. ¿Cuáles son las causas de la tortícolis? ¿Sí? O sea, ¿por qué se puede dar una tortícolis? ¿Sí? Ustedes, como bien saben, la tortícolis es la disfunción de este músculo, el esternocleidomastoideo, acompañada a veces de el trapecio, por eso lo marca acá también. ¿Sí? ¿Cuáles son las clasificaciones y tratamiento? Le voy a preguntar de todos, ¿sí? De las tres patologías que vi. Que me sepan decir esto, la clínica, ¿sí? O sea, los signos y los síntomas, la desviación de la cabeza, la inclinación para este lado, la rotación para el lado opuesto, ¿ok?
Eh, seguramente pueda, les voy a poner en el examen una imagen y que ustedes me digan para qué lado está inclinada esa cabeza y para qué lado está rotada esa cabeza. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Con qué lesiones? Lesiones musculares. A ver, lesiones musculares. Lesiones musculares. No, lo que sí, como vimos varias cosas en lesiones musculares, nosotros vamos a tener que, o ustedes van a tener que tratar de entender cuál es la diferencia entre una sobrecarga, ¿sí? Y una contractura muscular. Eso hice mucho hincapié en eso. Cuando tengo una distensión o una elongación muscular, cuáles son los tipos de desgarro que tengo, ¿sí? Y cuál sería el tratamiento adecuado o cuál sería lo que ustedes creerían que podemos hacer, ¿sí? También se los había explicado, pero por las dudas lo vuelvo a explicar acá. A lo que sería un tratamiento para el tratamiento generalmente de una sobrecarga, por ejemplo, para una sobrecarga, lo que deberíamos hacer solamente es hacer masajes y mover ese músculo, ¿sí? Masaje y movilidad articular. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, el paciente tuvo un desgarro, una sobrecarga, perdón, una sobrecarga en el músculo isquiotibial, isquiotibial izquierdo, ¿sí? Ahora, en ese isquiotibial izquierdo, nosotros vamos a comparar con el lado opuesto cómo puede flexionar esa rodilla en la camilla boca abajo. Nosotros lo acostamos al paciente boca abajo y le pedimos que flexione sus rodillas, que lleve el talón a la cola. Seguramente del lado izquierdo no lo pueda hacer por el desgarro, pero del lado derecho sí, ¿ok? Entonces habría que ver después de las sesiones de masajes si si esa flexión de rodilla si es la misma o la distancia es menor entre un lado y el otro del cuerpo, entre el derecho y el izquierdo, ¿entienden? Es decir, comparar simetrías en ambos lados del cuerpo, ¿sí? Es decir, cómo el paciente flexiona sus ruedas, o sea, lleva su talón en la cola, la rodilla, el miembro inferior derecho y cómo la lleva el izquierdo, que es el que tiene la sobrecarga, ¿sí? Y luego de hacer todo el masaje, los 40 minutos de masaje, le pediríamos al paciente que trate de nuevo de hacer esa flexión y nosotros ayudarlo a que llegue a la cola, el talón a la cola, ¿entiende? Nosotros agarramos, sostenemos ese talón, ¿sí? Y lo llevamos a la cola del paciente, y lo llevamos, y lo llevamos, y lo llevamos. Flexionamos y estiramos la rodilla, ¿entiendes? Flexionamos y estiramos, flexionamos y estiramos la rodilla, flexionamos y estiramos, ¿ok? Las veces que sea necesaria, ¿sí? Ahora, eh, esta sobrecarga generalmente se va con el pasar de los días, ¿sí? O sea que el paciente puede optar por no hacerse nada y esperar una semanita a que eso pase. Pero al fin de semana que viene, al querer jugar, va a aparecer de nuevo la sobrecarga y más fuerte. Entonces, nosotros, cuando nos llega a nosotros, explicarle al paciente que, che, tenés que parar unos días para que yo pueda verte, yo pueda atenderte y vuelvas a jugar tranquilo el fin de semana. ¿Siguen hasta acá? Entonces, serían por lo menos para una sobrecarga entre 3 a 5 días de masaje y, perdón, masaje
masaje, movilidad y algo poco de estiramientos. Ahora, para lo que sería el tratamiento de una distensión muscular, también con masaje, ¿sí? Pero enfocando más en los puntos más dolorosos, ¿sí? Enfocado en los puntos más dolorosos. Luego, sí podemos hacer lo que sería así sería trabajar flexibilidad, pero de forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo voy a hacer elongar al paciente. El paciente lo va a elongar por sí solo. Yo lo voy a hacer elongar todo el rato, ¿sí? Hasta que vea que puede hacerlo por sí solo y el dolor pasó, lo dejamos que lo haga él. Si no, lo hacemos nosotros, ¿ok? Eso quiere decir trabajar flexibilidad pasiva, que nosotros como masoterapeutas le vamos a hacer los ejercicios de estiramiento. Nosotros vamos a estirar por él, ¿sí? Por lo menos hasta que el dolor se atenúe. Y lo que sería para el tratamiento de roturas o desgarros, roturas o desgarros musculares, si es un desgarro total, si es un desgarro total, el tratamiento es quirúrgico, o sea, una cirugía para volver a unir ese músculo. Ahora, si es un desgarro parcial, podemos ayudar nosotros con que, en primera medida, los primeros 2 o 3 días, drenaje linfático manual, ¿sí? Y movilidad pasiva. Es decir, nosotros le movemos el miembro inferior al paciente. Nosotros se lo movemos, el paciente no hace nada, ¿ok? Luego de eso, una vez pasaron 2 o 3 días y la hinchazón, es decir, el edema bajó, podemos empezar a trabajar masajes más eh, más movilidad pasiva y activa. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente y yo vamos a trabajar en conjunto para mover todo el miembro, ¿sí? Por ejemplo, el paciente tiene el desgarro en el isquiotibial izquierdo, en el ejemplo que di hace rato, ¿sí? Acá, en el isquiotibial izquierdo. Ahora, este paciente no puede empezar lo que sería la flexión de rodillas, pero sí la puede terminar. Entonces, yo como masoterapeuta le comienzo la flexión de rodilla y llegado a un punto lo dejo que lo haga él. Y él vuelve despacito. De nuevo, yo comienzo la flexión y él la termina. ¿Entiendes? Eso es movilidad pasiva activa. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, eh, luego de todo esto, los masajes siempre tienen que tener en cuenta el respetar el dolor justo en la zona donde está el desgarro, donde está el desgarrado. ¿Sí? Justo en la zona donde está el desgarro, hay que respetar el dolor más que todo ahí. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esa zona. ¿Estamos?
porque podemos producir mucho dolor y más ruptura muscular. Y la idea es que el masaje no sea fuerte, no sea un masaje fuerte. ¿Por qué? Porque si lo hacemos fuerte es igual a dolor. Vamos a producir mucho dolor. Entonces, el masaje en los desgarros parciales, el masaje tiene que ser dirigido a la disminución del dolor, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer eso? Con un masaje más relajante, ¿sí? ¿Puedo hacer todas las técnicas de masaje? Sí, pero con mucha menos fuerza de la que lo haría normalmente, ¿sí? Acuérdense que el paciente no está contracturado, no está tenso, está desgajado, entonces duele eso, ¿sí? Y en una etapa ya un poco más lejana, es decir, después de 2 o 3 semanas, en caso de que el paciente se quede con ustedes, luego tendríamos que sí hacer masajes en dónde, masajes en zonas vecinas. En el caso del isquiotibial izquierdo, tendríamos que hacer masaje en lo que sería el gemelo izquierdo, en el isquio, en el isquiotibial derecho y seguramente en el glúteo izquierdo. ¿Por qué? Porque todas estas zonas van a compensar la falta de fuerza de la zona lesionada. ¿Sí? La falta de fuerza en este caso, ¿de quién? Del isquiotibial izquierdo. ¿Están? Bien. Más o menos eso sería. ¿Sí? Se me fue un poco la onda, pero bueno, quería que quede claro, quería que quede más claro esto. Bueno, ya tienen las fechas para la semana que viene, para el parcial y para lo que sería el trabajo práctico. ¿Sí? Ahora, estudien bien para la semana que viene. Así pueden hacer las preguntas necesarias. Porque si no hay preguntas, no puedo dar clase. ¿Sí? Bueno, espero que tengan una muy linda semana, estudien y cuando vean la clase nos ponemos en contacto para las dudas que surgen. ¿Sí? Que anden bien, nos vemos.